Mesa Central. Ya estamos, iniciando esta edición de Mesa Central por la pantalla del 13 en simultáneo con Tele 13 Radio y todas nuestras plataformas, y conversaba con el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, sobre John Lennon. ¿Le gusta John Lennon, alcalde? Sí, claro. Soy fanático de los Beatles, Iván. Buenos días. Buenos días. ¿Cuánto dije? 82. 82. Sí, Imagínate lo que hubiese creado. ¿Usted nació qué año? 85. Ah, usted nació después de que mataron a Lennon. Sí, claro. Sí. Soy fanático de Jealous Guy. Así, ¿eh? Me gusta mucho esa canción. Bonita. Muy. Sí, una confesión. Exactamente. Una rendición. Por favor. Excelente. Oiga, ¿está pintando Valparaíso? Sí, es un esfuerzo muy interesante el que estamos realizando, Iván, por preocuparnos de una de las preocupaciones que está puesta en la ciudadanía en Valparaíso, que es la contaminación visual de la ciudad. ¿Es un problema de décadas? Sí, varias décadas, Iván. Es también una medida, la de pintura de fachadas, que busca contribuir a la reactivación económica de la ciudad, porque es un proyecto público-privado que va a permitir pintar 6 kilómetros de fachada en Valparaíso. Es un proyecto que estamos desarrollando con la empresa Croma, que es una empresa peruana dueña de Tricolor Chile, y que lo que busca es cambiar la cara de Valparaíso. Ah, y se asociaron con ellos. Así es. ¿Y es reactivador, dice usted, porque genera empleo, mano de obra? Genera empleo sentido? y mano de obra, pero también contribuye a la recuperación de las placas comerciales de la ciudad, Claro. Porque es una iniciativa que parte en Barrio Puerto, particularmente desde la Plaza Chaurren, y llega hasta la Avenida Argentina, pasando por Esmeralda, Condel, Independencia, Victoria, Avenida Pedro Montt, que son los... Pedazo bien largo. Es bien largo, sí. Claro. Y es parte, y te traía también algo de publicidad en lo que estamos haciendo en el municipio, es parte de una iniciativa más global en la ciudad para reactivar Valparaíso, que es el programa Valpo al 100, donde hay al menos 100 proyectos emblemáticos en la ciudad que le van a cambiar la cara entre los años 2022 y 2024 a Valparaíso. Tú abres aquí el políptico, vas a encontrar en un mapa georreferenciado todas las iniciativas que se están desarrollando en Valparaíso. Y eso es reactivo. Hablemos al tiro de la reactivación de la economía, pero déjeme una pregunta más sobre los grafitis. Al principio se los estaban rayando de nuevo, Sí. las paredes pintadas. Sí, ¿Y? era esperable. Nosotros pensábamos que eso iba a suceder. Los grafiteros. Exactamente, pero cada vez más se ha ido respetando. Yo diría que se ha ido generando dos cosas. En primer lugar, un esfuerzo por seguir repintando. Además, ahora en estos días se le va a aplicar un polímero que nos va a permitir que el rayado se pueda limpiar simplemente con agua y no nuevamente con repintado. ¿Qué es lo que se aplicó aquí en la iglesia de San Francisco hace algunos años? Exactamente, ese es un muy buen ejemplo. Y lo segundo es que se ha ido generando un efecto multiplicador en la ciudad de Iván. Es decir, ¿Ya? instituciones públicas y privadas se han sumado a esta campaña. Hay algunas instituciones que vienen pintando sus edificios hace rato, la Armada, la Fiscalía Regional, pero hay edificios privados también que han aparecido con su pintura, con su fachada limpia, recuperada. Entonces se está generando un efecto muy positivo de recuperación de la ciudad. ¿Por qué rayan? ¿Es de porfiado nomás o es gente que finalmente está en un estado de rebeldía y no le hace caso a nada, ni a nadie? Yo pienso que hay que distinguir. Una cosa son los murales y las expresiones de arte urbano. De hecho, claro, Valparaíso es una de las capitales latinoamericanas de arte urbano. Estamos llenos de lugares que son verdaderos museos de cielo abierto. Pero otra cosa son los rayados, que muchas veces expresan un mensaje más bien, como conversábamos antes, más bien individualista y de falta de cuidado de lo común. Siempre desde chico nos enseñan que pareciera ser que lo común o lo que es de todos no es de nadie. Yo me rebelo frente a eso. Yo creo que lo que es de todos tenemos que cuidarlos todas y todos. Como y si eso fuera tiene, propio. claramente, y eso tiene que ver con el espacio público y en el caso de Valparaíso con nuestro plan, que es la puerta de entrada a la ciudad. Hay mucha gente que piensa que la izquierda tiene una deuda en eso porque avaló el octubrismo, porque avaló todo lo que pasó ahí, que fue, entre otras cosas, entre muchas otras cosas, una degradación del espacio público muy mayúscula. O sea, yo pienso que se ha hablado demasiado sobre lo que es o no el octubrismo. Para mí, el octubrismo es básicamente las urgencias sociales que hasta la fecha no se han resuelto luego de varios años en el país. De hecho, vamos a un tercer aniversario del 18 de octubre y no hay ninguna de las urgencias sociales que la gente puso sobre la mesa que se haya resuelto, ni en el gobierno anterior, ni en este gobierno. Ya vamos a hablar por qué. Ya. Pero creo yo que el espacio público es fundamental para la convivencia democrática, es fundamental para el bienestar y la calidad de vida. Estos programas de pintura de fachada en otros momentos de nuestra gestión se han realizado, Iván. La diferencia de este programa de pintura de fachada, que es un programa que no se había hecho en la ciudad, porque son 6 kilómetros de fachada en todo Valparaíso, dentro, como te decía yo,
una perspectiva más general, que es este programa de inversiones públicas que es Valpo al 100, que la gente lo puede revisar en www.valpoal100.cl. Ahí está todo lo que estamos haciendo en Valparaíso. Ahí está el aviso completo. Ya. Exactamente. Vamos a hablar, hablemos de la economía, pero una última cosa sobre lo del espacio público. ¿Tendría que la izquierda que hacer algún mea culpa por haber puesto, a lo mejor por razones nobles, porque como usted dice, yo rescato el octubrismo, las peticiones sociales, las demandas sociales que eran súper urgentes, y a lo mejor por privilegiarlas, dejaron de lado cuidar el espacio público, que se terminó degradando a los niveles que vimos, digamos? Es que depende del lugar donde miremos, porque, por ejemplo, lo que pasó en octubre y noviembre del 2019 fue que la gente dejó de estar encerrada en la casa y lo que hizo fue encontrarse en la plaza, claro, y en la calle del cerro o del barrio. Y la mayoría lo hizo pacíficamente. Exactamente. Entonces, el problema fueron los otros. Pero claramente, pero me parece que en el debate de repente ha faltado esa mirada, porque ha estado muy concentrada precisamente en lo que tú señalas, que yo lo comparto, lo que tú dices. Pero creo que lo interesante de lo que sucedió es que nos volvimos a encontrar. Acuérdate la frase que se acuñó en ese entonces: nos tomamos las manos y ojalá nunca más nos volvamos a separar. Yo vi en mi ciudad gente cómo se juntaba en la Plaza de la Victoria, se juntaba en la Plaza Yungay, se juntaba en el sector del Cerrojín, en la Waddington, en Playa Ancha, y seguramente eso se puede multiplicar en muchos lados. Es decir, la gente lo que hizo fue tomarse de buena forma, me refiero, ¿no? Niños, familias enteras, el espacio público para discutir del país que queremos. Hablemos de la economía. Usted dice 100 medidas reactivadoras, sí, porque hay que reactivar Valparaíso. Sí. ¿Por qué es tan importante esto hoy? Porque creo, Iván, que hoy día, si hay 1, 2, 3, 4, 5 prioridades, es la económica. O sea, ¿por qué lo digo? Estamos viviendo una crisis económica en sus primeras expresiones. Y mira, hay antecedentes, yo no soy economista, pero sí sé leer. Aquí son antecedentes de la Fundación Sol. En los últimos 12 meses, las remuneraciones reales, es decir, el poder adquisitivo de los salarios, ha caído en Chile un 2,6%. Claro, por efecto de la inflación. Exactamente. Primero. Segundo, el alza del costo de la vida. Los alimentos que han subido en los últimos 12 meses. El aceite vegetal, 68,8%. El petróleo, casi 60%. La harina, 53%. La zanahoria, 51%. El azúcar, 48%. La carne de pollo, casi 50%. Y los alimentos en general sobre 20%. Exactamente. En un año, ¿sí? Todos estos son antecedentes de la Fundación Sol. Las pensiones. El 50% de las personas que reciben su primera pensión autogestionada, que cotizaron casi 40 años, asciende a 323.000 pesos. Y en el caso de las mujeres es de 289.000 pesos. Es decir, creo yo que la economía está en el centro de la prioridad del gobierno, del poder legislativo y de los municipios. Hoy día entramos a una situación muy compleja en el país y me parece que la respuesta en general no ha sido ni urgente ni proporcional a los dolores y a las preocupaciones e incertidumbres que están teniendo sectores populares y la clase media. ¿El gobierno no ha tenido un plan en esto? ¿No ha tenido una orientación? ¿No ha tenido un énfasis? ¿No lo ha comunicado bien? Mira, yo pienso que para poder hacer tortillas hay que quebrar huevos. Ya. Y de repente hay que incomodar. ¿Cuáles huevos habría que quebrar? Bueno, mira, las AFP acumulan ganancias diarias todo este primer semestre de casi 1.300 millones de pesos. 1.300 millones de pesos. Diarias. Datos de la Fundación Sol. Los bancos tienen una ganancia acumulada, solo en este año, querido Iván, de 3,9 billones de pesos. Buen negocio. Pedazo de negocio. Pero tenemos los datos. Tenemos un banco? Hay que, parece ser, ¿o no? Ya, pero ya. Pero están los datos que en definitiva y la realidad de millones de chilenos. Entonces, ¿qué digo yo? ¿Qué significa quebrar huevos en este caso, con esos ejemplos? Que yo creo que hay que poner sobre la mesa de una vez por todas en Chile la discusión sobre el modelo de desarrollo y sobre cómo esa discusión permite construir un plan de urgencias sociales, un verdadero escudo social que permita acompañar a la gente en los meses que vienen, que van a ser sumamente duros. Si estuviera aquí el ministro de Hacienda, diría, bueno, para eso presentamos una reforma tributaria. Yo pienso que la reforma tributaria lo que viene a hacer, como ha señalado Gabriel Palma en una muy buena entrevista que le leí en el Diario Financiero, la reforma tributaria tiene como objeto nivelar el desequilibrio de las cuentas fiscales que se ha venido generando en los últimos años. Creo yo que falta la reforma tributaria, por ejemplo, hablar sobre royalty minero. ¿Por qué no vamos a hablar sobre royalty? ¿Por qué no podemos hablar sobre impuestos que permitan cambiar la mirada sobre el modelo de desarrollo? Gabriel Palma en esa misma entrevista... Está incluido lo del royalty. Gabriel Palma en esa misma entrevista dice, Iván, algo muy interesante. Dice que la productividad
en Chile se ha estancado en los últimos 15 años. Sí, en eso están de acuerdo todos. Entonces, bueno, Sí. estamos de acuerdo todos. ¿Cómo se resuelve eso? Se resuelve profundizando lo que tenemos hoy día, el modelo extractivista, el modelo de rentista de desarrollo, o más bien, por ejemplo, discutiendo con el privado, evidentemente, con los municipios, con el Congreso, con la sociedad entera, por ejemplo, el desarrollo de un proceso de industrialización en ciertas áreas de las economías, como por ejemplo puede ser a propósito de una riqueza de futuro que tenemos, como es el litio. Esa es una idea que su sector, si es que se puede hablar de un sector, digamos, sí, claro. en su caso y en el del presidente, a eso me refiero. Sí, sí. La izquierda, el Frente Amplio, lo ha defendido mucho, el tema de la reindustrialización, que muchos dicen que es una idea de los años 60, una idea que, pucha, en alguna medida fracasó, digamos. O sea, yo pienso que hoy día el mundo, Iván, vive una crisis en todo nivel. Creo que la crisis tiene que ver hay una crisis climática tremendamente acuciante, tenemos una crisis institucional en nuestro país muy grande, hay crisis social, hay hambre en el mundo. Me gustó mucho el discurso del presidente Petro, que hacía referencia a la preocupación que el presidente tenía sobre la situación que vive la Amazonía, que es el gran pulmón de la verde. ONU. Eso todo lo ha provocado el actual modelo de desarrollo que tiene el mundo, que es el modelo capitalista neoliberal. Y cuando digo esto, no quiero sonar como el viejo discurso trasnochado de un militante de izquierda, no. Quiero poner las cosas como corresponden y decirlas como se llaman. El neoliberalismo, Iván, es una razón mundo, es una forma de organizar todo, la economía, las relaciones sociales, la democracia, la forma en que planificamos las ciudades. Y las consecuencias que vemos sobre cómo se ha empujado ese modelo de desarrollo están a la vista. A 8 kilómetros de donde yo vivo, en el Cerro Placeres, niños y niñas de Quintero Ventana siguen respirando aire contaminado. A 40 kilómetros de donde yo vivo, en el Cerro Placeres, gente no tiene agua para poder subsistir básicamente. Para su cotidianidad. Y así digamos. podríamos poner un montón de ejemplos. Entonces yo creo que llegó la hora de discutir eso. Y ahí creo que el gobierno tiene un vacío estratégico. Eso le iba a preguntar, Sí. precisamente eso. Yo creo que el gobierno está al debe en eso. Está bien al debe. Tiene un vacío estratégico. Sí, eso. claro. O sea, no tiene diseño. Yo pienso que... ¿No tiene diseño para enfrentar la crisis económica? Yo pienso que se han hecho cosas buenas, ¿sabe? Como por ejemplo el copago cero, la aprobación de Escazú, son cosas interesantes. También hay que reconocer que el gobierno está siendo objeto de un ataque feroz de la ultraderecha, en redes y en la calle, pero también hay que señalar... Con eso había que contar, pues. Exactamente. O sea, pero hay que decirlo, porque creo que no decirlo sería pecar de ingenuo, pero también creo yo que hay un vacío y una desorientación para hacerse cargo de los grandes temas. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasa entonces en el gobierno? ¿Se dedicó demasiado al plebiscito, al tema constituyente? Yo pienso que es un tema de discusión de prioridades, Iván. Por eso, ¿se distrajo con la Constitución? Puede ser que eso haya sido, puede ser de que hay evidentemente un proceso de instalación que ha sido más complejo del que uno pensaría. Bueno, pero ya, vamos, pues. Pero más allá... 7 meses del martes, digamos. Pero además creo yo que hay una agenda que creo no ha logrado conectar con el sentido común de millones de personas. Y muchas de las personas que votaron rechazo, por ejemplo. ¿Ya? Que tiene que ver, a mi juicio, con cómo logramos resolver el problema de la subsistencia de la gente en Chile. Hay 3 millones de personas pobres en Chile. La clase media hoy día... Claro, que están debajo de la línea de la pobreza. Exactamente. La clase media chilena puede verse muy afectada por esta crisis económica y mucha gente que es de clase media hoy día... Es súper dramático, sí. Puede pasar a tener una condición de caer pobreza. Debajo de la línea de la pobreza. Exactamente. Entonces, esos son los desafíos. Entonces, ¿las respuestas cuáles son? Ya, pero espere. Que dijo una cosa a la pasada. Dijo, mucha de la gente que votó rechazo. ¿Usted cree que en el rechazo, en ese 62%, hay también gente que votó contra el gobierno, por decirlo así? Creo que la votación rechazo se explica por muchas razones y una de esas es la que usted comenta, Iván. Creo que el presidente dice, ¿cómo es la frase? Un gobierno no pierde cuando se expresa el pueblo, una cosa así. Perdimos. Perdimos. Andamos con cosas. Pero yo creo que la cosa hay que decirla por su nombre, Iván. Perdimos. O sea, nosotros estábamos por el apruebo. Yo estaba por el apruebo y muchas personas más estábamos por el apruebo. ¿Y el apruebo qué era, Iván? El apruebo era una respuesta a la discusión sobre el modelo de desarrollo. Sí, pues. Eso es lo que había de fondo en el texto. Y mira, y llegamos lejos. No nos alcanzó, evidentemente. Llegamos y logramos 4,8 millones de personas. 4,8 millones de personas aprobaron la propuesta que estaba sobre el texto. No alcanzó, evidentemente. Y el desafío ahora... No alcanzó, se quedaron bien lejos. Sí, claro, estamos ya. pero no alcanzó
pero no alcanzó, pero es una buena partida para ir por los 5 millones de personas que no votaron que son los que básicamente no votaron por la ultraderecha en la segunda vuelta, y que son 5 millones de personas que han estado permanentemente desafectos del sistema político, que no han votado anteriormente, que son del mundo popular, que son de sectores medios, y que vieron en lo que sucedió quizás más de lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Hicimos campaña en el campo de los convencidos, y lo que hay que hacer es salir de la zona de confort e ir al campo de los no convencidos. Y para eso se requiere audacia. Para eso se requiere, por ejemplo, tener claras las prioridades. La prioridad 1, 2 y 3 tiene que ser la económica. O sea, la gente hoy día no va a tener plata para poder parar la olla. Mira, déjeme volver a la economía al tiro, pero ya. Termina. Lo que va a pasar, si es que nada cambia de aquí a un par de meses más, es lo siguiente. La máxima de este modelo económico. Las ganancias se privatizan, las pérdidas se socializan. Es decir, los súper ricos van a seguir haciendo ricos, como lo acabo de mencionar, y la gente de clase media y la gente del mundo popular va a seguir viendo cómo sus salarios van a seguir perdiendo fuerza y los alimentos van a seguir subiendo. Entonces, de eso estamos hablando. Y a eso hay que entrarle. Y si no le entramos a eso, te voy a hacer un vaticinio. ¿Qué va a pasar? Que si todo sigue igual, la ultraderecha va a ser la que se siente en la moneda en el próximo periodo presidencial. Y eso creo que es grave para la democracia y para la estabilidad de este país. ¿Es una derrota peor para usted? Pero claramente. Entonces, hay que hacerse cargo hoy día, Iván, hoy día de lo que hoy día está sufriendo la gente, que son las desigualdades y abusos que estallaron el 19 de octubre. Déjeme devolverme un segundo, volvemos al tiro a este punto, reservémoslo por un rato. Usted dice, perdimos, hicimos campaña entre los convencidos, también fueron a hacer campaña, estaba leyendo una entrevista de Juan Diego Montalva, Noam Titelman, en las últimas noticias de esta mañana, que le cita a Titelman el ejemplo de los que fueron a Petorca a hablar y hablaron contra el rodeo de manera despectiva, dice Noam Titelman. Completamente. Gente que ama el rodeo. Y no quiero rasgar en una herida que capaz que esté abierta todavía. Hágalo nomás. Pero lo de la bandera en Valparaíso. Pero claro. Digamos que... Mira, cualquier proyecto de cambio, desde el campo del pueblo, de las ideas de transformación, si se quiere decir desde la izquierda, tiene que ser capaz de incorporar la dimensión nacional, la dimensión de los símbolos que nos identifican a todas y a todos en su proyecto. Y los símbolos que nos identifican a todas y a todos no es solamente la bandera patria, el escudo o el himno, es también la bandera del pueblo mapuche y de los pueblos originarios que son parte también de nuestro país. Sin duda. Entonces, así se ha hecho en los proyectos que han logrado conquistar las mayorías y el corazón y el sentido común de la gente. Entonces, ahí no siempre es que haya una vanguardia que anda más rápido que el pueblo. Y ahí nosotros creo que tenemos un déficit, evidentemente. Yo lamento mucho, Iván, para no esquivarle el bulto a la pregunta, lamento mucho que el acto de Valparaíso haya contribuido a generar ese desconcierto en la gente. Yo creo que es algo que nosotros tenemos que tomar autocríticamente. Desconcierto cuando no hay indignación. Digamos. Además, o sea, no podemos desatender esa dimensión, pero no tenemos que desatender esa dimensión desde la perspectiva, perdonando lo que voy a decir, tipo Guaso Quinchero. Hay que hacerlo de a ver, tipo, ¿qué significa eso? Básicamente, hay una tradición. Saludos a Benjamín Maquena. O sea, creo que se puede rescatar mucho lo que hay en la historia patria. Yo soy un amante de la historia de Valparaíso y de Chile. Creo que se puede, por ejemplo, destacar la figura de Balmaceda, se puede destacar la figura de los padres de la patria, se puede destacar la figura de Santiago Garco, de Francisco Bilbao. Es decir, hay una tradición. Pero ya que estamos. Hay una tradición, Iván, que yo creo que es libertaria, que yo creo que es social, que creo que es popular, lo mismo que aportó en su momento para la clase obrera Luis Emilio Recabarren, que son símbolos de nuestra patria, de nuestro país, que la izquierda tiene que ser capaz, y los proyectos de transformación tienen que ser capaz de tomar y de poner en función de las necesidades del siglo XXI, no renegarlos. Tienen más estatus que el puro Salvador Allende, digamos. Pero espérese, pero es que el presidente, digo que el presidente, no sé si se le salió o lo confesó cándidamente, pero dijo... Estuve pensando si tenía que haber un cuadro de O'Higgins en mi oficina. Igual es un poco extremo eso, ¿no? ¿Usted encuentra que O'Higgins hay que Yo tendría un discutirlo? cuadro de Ramón Freire. No de O'Higgins. Creo que O'Higgins también es una figura muy relevante en la historia. Los carreristas lo van a aplaudir, pero francamente, o sea, digo, es el padre de la patria para todos los efectos, nos guste o no nos guste, ¿no? Pero mira, más allá de la historiografía, sí. Yo estoy de acuerdo que intelectualmente se puede discutir sobre la historia, pero desde el punto de vista simbólico, que el presidente diga, mira, es que estuve pensando, sí. Iván, hasta Salvador Allende, mira, hasta Salvador Allende en su discurso en la fecha, cuando gana el 4 de noviembre de 1970, 4 de septiembre del 70. 4 de noviembre del 70, perdón, el 4 de septiembre de 1970, invoca a los padres de la patria para desarrollar lo que él señalaba la segunda independencia, la independencia económica. Entonces,
Yo creo que hay mucho conservadurismo en la izquierda para poder abordar esa dimensión que es muy importante para millones de personas. Ya, volvamos al tema económico y al tema de la agenda, porque para cerrar el tema del gobierno y pasar a la gestión del gobierno en general, parte de esta indefinición o de esta incapacidad de poner una agenda económica poderosa o ponerla como una prioridad importante para el gobierno y comunicarla de esa manera, ¿tiene que ver con que el gobierno está lidiando con dos coaliciones? Sí, tiene que ver, a mi juicio, creo que el gobierno y el comité político primero, el que se formó para la primera etapa de gobierno, tomó la decisión de construir una coalición, un gobierno en base a dos coaliciones, lo que un buen compañero escribía hace un tiempo, Rodrigo Ruiz, hablaba del oficialismo bicéfalo, ¿no? Un buen término. Oficialismo bicéfalo. Creo que sí. Oficialismo bicéfalo que a gente como usted lo deja fuera, digamos. Bueno, nosotros no somos parte del Frente Amplio desde el 15 de noviembre, evidentemente. Estamos sí. por una apuesta distinta a lo que el Frente Amplio está haciendo. Pero independiente de las contradicciones que hoy día existen, yo tiendo a observar, Iván, mira lo que te voy a decir. Yo creo que hay un proceso de mimetización cada vez más acelerada entre el socialismo democrático y el Frente Amplio. Mimetización, ¿qué es una mezcla? Son dos caras, o sea, avanzan a ser a dos caras de una misma moneda. O el Frente Amplio se está tendiendo a parecer al socialismo democrático. Yo creo que un poco para allá y un poco para acá. Y un poco para acá. O sea, miti miti. Con sí, con sa, ¿no? Como se dice, dicen los franceses. Un poco para allá y un poco para acá. Sí, claro. Y esa discusión, y esto que te estoy diciendo, nuevamente a lo que te decía antes, tiene que ver con la discusión del modelo de desarrollo. Mira, y para gente Michelle que Bachelet, detesta 30 años de modelo de desarrollo, yo creo que es una traición o una renuncia, digamos. Lo que usted está insinuando, ¿no? Una acertadísima medida de Gabriel Boric ha sido decretar el copago cero en FONASA. Acertadísima. Yo aplaudo esa medida, va en la dirección correcta. Pero esa medida la podría haber perfectamente tomado la presidenta Michelle Bachelet en su segundo gobierno. Es decir, es del mismo tipo. Es del mismo tipo de medida. ¿Usted estaría porque hiciera efectivamente una reforma de salud? ¿No? Yo pienso que efectivamente hay que hacer una reforma profunda de salud, pero ¿sabes dónde hay que hacerla? Porque está el fetiche de meterse en el tema del seguro único y las ISAPRES, sí. Y ese es un tema que le importa o afecta a 3 millones de personas, un poco más, un poco menos en Chile. Pero ¿sabes dónde está? Es harta gente. Es harta gente, pero ¿sabes dónde hay más gente y donde hay más problemas en materia de salud? En la atención primaria de salud. Se atienden de la atención primaria de salud, que es un tema municipal, y van 14 millones de personas en Chile. 14 millones de personas. Tenemos problemas de infraestructura, todos los municipios. Tenemos problemas con profesionales, tenemos problemas con falta de especialistas. Los medicamentos no llegan. Tenemos problemas de financiamiento, tenemos un sistema de financiamiento en base a lo que se llama básicamente el per cápita, que dan plata en función de las personas inscritas que tienen el consultorio. Y no se hizo nada. Per cápita bajito, además. Súper bajo, súper bajo. Entonces, para mí, cualquier reforma transformadora, revolucionaria, como le queráis llamar, a la salud tiene que partir más que en las ISAPRES, no porque sea un defensor de las ISAPRES, para nada, en la atención primaria de salud. Estaba pensando eso. Que bueno, que es donde se atiende la mayoría del mundo popular y parte importante de los sectores medios. Es que si estuviera la ministra de Salud aquí probablemente le diría, lo que pasa es que no podemos hacer eso si no tenemos un esquema de financiamiento y ese esquema de financiamiento parte por un seguro único estatal. No. O sea, o por un administrador estatal. Sí, no, eso no es así. No, eso sí, si la ministra se puede hacer de otra manera. No sé si la ministra esté pensando eso, pero... No, pero, capaz que yo estoy malinterpretando, pero no, de hecho, todo lo contrario. De hecho, se pueden hacer muchas cosas, muchas transformaciones y cambios... Sin entrar en la reforma grande. Sin entrar en la reforma grande, incluso prescindiendo del Congreso Nacional. Si el Congreso Nacional lo necesitamos en materia de atención primaria de salud, principalmente, Iván, cuando se discute la ley de presupuesto en cuanto a la determinación del per cápita. Lo que necesitamos aquí, creo yo, es primero hacer un diagnóstico profundo respecto al actual estado de la atención primaria de salud e identificar medidas de corto, mediano y largo plazo para poder abordar el problema. Mira, ¿esto el presidente no lo sabe? Debiese existir más números menos, un médico de familia, ¿sí?, por cada 1.500 personas, 1.300 personas. Y hoy día existe un médico de familia por cada 3.000 personas. Ya, es decir, tenemos una ausencia de profesionales de la salud en la atención primaria de salud. Tenemos que tener el doble de médicos. Entonces los funcionarios de la salud, pandemia mediante, están reventados. Sí, pues, obvio. Están reventados. Entonces, yo creo que las prioridades del gobierno no están conectadas con las de las clases medias y el mundo popular. Pero esto que usted lo ve tan claro, ¿el presidente no lo sabe? Debería saberlo el presidente. ¿Y qué piensa usted? Habría que preguntarle al gobierno.
Del que usted no es parte, digamos. Del que no soy parte y yo pienso que no soy parte, pero tengo toda la disposición de poder colaborar con su gestión. Porque creo que te vuelvo a decir lo que te comentaba antes, creo que si al gobierno del presidente Boric le va mal, le vamos a pavimentar el camino a la ultraderecha en el próximo periodo presidencial. Y yo creo que eso es... Y más allá de eso, le va mal al país, ¿para qué andamos con sí, cosas? Oiga, tal cual, además. ¿Usted ha hablado con el presidente? No. ¿Desde cuándo? Varios meses. Desde antes de marzo, digamos. Sí. O sea, con él como presidente no ha hablado. No. Igual, ya. Tampoco lo he intentado. O sea, recibí un mensaje de él cuando se produjo el episodio de la bandera, pero yo no le contesté, evidentemente, pero bueno, eso queda en el ámbito de lo privado. Ya sabemos ya la última vez que alguien contó una conversación con el presidente, así que... Oiga, usted dice, no somos parte del Frente Amplio desde el 15 de noviembre, porque ustedes no estaban de acuerdo con este. Así es. Después se sumaron, se subieron. ¿Cómo ve el proceso constituyente actual? Nos quedan 2 minutos. Muy rápido. Creo que los partidos están repitiendo la misma falla del acuerdo del 15 de noviembre. Están resolviendo entre 4 paredes, a mi juicio, lo que la gente ya resolvió. ¿Cuándo resolvió el cómo sigue el itinerario constitucional, Iván? Lo resolvió con el plebiscito del 25 de octubre del 2020, donde se definió un camino, se aprobó una convención constitucional, elegía democráticamente todos sus miembros, de 155 miembros, con participación de pueblos originarios, con participación de independientes mediante listas y con paridad. Lo que se rechazó... Para ser preciso, todo eso se arregló después, digamos. Sí, después del acuerdo del 15 de noviembre, pero fue plebiscitado. ¿Y después del plebiscito? Exacto. No. Sí, si el acuerdo... el cómo las listas independientes, el cómo pueblo originario y el cómo paridad se arregló después del plebiscito, para ser estricto. Sí, ya, pero bueno. Votó, pero estaba en el espíritu, eso sí. Votó esa línea, ese camino. Entonces, yo digo que la voluntad popular es muy clara. Lo que se rechazó fue la propuesta que se construyó en la convención, no el proceso en su diseño completo. Entonces, y además hay una cosa más grave, Iván, que es que además el Congreso Nacional se está erigiendo hoy día como poder constituyente. Cuando nadie le dio el poder, por ejemplo... O sea, bueno, lo tiene, digamos. Pero nadie le dio el poder o nadie lo habilitó como actor legítimo, por ejemplo, para discutir sobre contenidos de lo que tendría que tener la nueva Constitución. O sea, esta discusión sobre las bases usted le... O sea, hoy día se está hablando de que se quiere mantener el bicameralismo, que en definitiva que el derecho a la propiedad en materia de aguas pareciera ser que se tiene que respetar, aunque eso todavía no está completamente claro. Sí, sí, que los tratados internacionales se tienen que respetar bajo cualquier respecto. Y claro, los de derechos humanos sin lugar a ninguna duda, pero tenemos un montón de tratados internacionales en materia económica que yo creo que si estamos discutiendo el modelo de desarrollo, habría que discutirlo. ¿Usted votó a prueba el 25 de octubre del 2020? Claro que sí. Y esas eran las condiciones, con tratados internacionales. Sí, claro. Respetando los tratados internacionales. Había una posibilidad de discutirlo en un marco mucho más democrático, mucho más abierto del que se está dando hoy día. Entonces, sí, pero había que respetar los tratados internacionales, eso sí que estaba plebiscitado. El problema de los tratados internacionales es el siguiente, si Chile decide avanzar un modelo de desarrollo distinto, ¿no hay que revisar eso también? ¿Por qué está todo tatuado en piedra? O sea, yo digo que si vamos a avanzar, por ejemplo, en un proceso de industrialización, si vamos a avanzar en una discusión distinta a lo que se ha hecho en los últimos 40 años en materia de extractivismo, hay que conversar por lo menos esos temas. No pueden ser temas tabú. Sí, pero resulta que les fue mal con eso. Sí, claro, pero perdieron el 4 de septiembre. No el proceso. La propuesta, evidentemente, no caló el sentido común de la gente. La idea de un modelo de desarrollo productivo distinto, la idea de un cambio profundo en la economía, ¿no cayó también? Derrotada esta vez, no digo para siempre, si en cualquier momento las mayorías pueden cambiar, pero claro. ¿No fue derrotada también el 4 de septiembre? Yo pienso que había algo de eso en la propuesta de nueva Constitución, pero había poco. Por ejemplo, cuando tú revisabas el estatuto en materia de tierras y de minas, más o menos, la propuesta no innovaba mucho de lo que existía. Por ejemplo, no habilitaba la discusión de un eventual royalty u otro tipo de impuesto, por ejemplo, a la gran minería. Cuando tú hablabas... O sea, se quedó corta. Yo creo que pero puede ser, y puede ser que por eso a la gente no le hizo sentido. Porque tú le dices a la gente, tenemos que financiar salud, educación y pensión y vivienda. Y le preguntas, ¿y dónde vas a sacar la plata para poder hacer eso? Bueno, de la billetera que es de todas y de todos, porque que en definitiva son los recursos, naturales. Fiscales. Y con el actual esquema que tenemos hoy día eso es imposible. Entonces, bueno, porque somos un país de 23 mil dólares per cápita. Y con una desigualdad... No somos Irlanda, digamos. Completamente. Y con una desigualdad que cada vez es, Iván, más aguda en Chile y que tiene que ver con lo que sucedió el 18 de octubre. Entonces, ¿usted está de acuerdo con el embajador de España que fueron puras políticas pro desigualdad? Porque no es lo que dice el índice Gini, digamos.
Mira, yo pienso que las relaciones internacionales son algo propio de las competencias del presidente. A mí me parece más interesante que el gobierno tenga una posición más firme y más clara sobre lo que está sucediendo en Europa en materia de la guerra, que está impactando a la economía local con el alza de precios. Me parece más interesante que nos articulemos con Latinoamérica para poder tener frente a esos temas y a otros más una posición firme en Chile sobre, por ejemplo, la crisis climática, que andar comentando quién le hace cariño a quién por los medios de comunicación. Partimos la pintura de los grafitis y hemos terminado en las relaciones internacionales. Una buena pasada por todos los temas. Muchas gracias, Iván. Gracias a usted por la gentileza de estar con nosotros. Que tenga buena tarde.